Perfecto. Nuevamente, buenas tardes para todos. Espero que estén muy bien. Antes de comenzar, les pregunto si ya les aparece por aquí que está grabando la clase y que estoy compartiendo pantalla. Sí, sí a todo. Sí, ya aparece. Perfecto. ¿Ustedes cómo están? Bien, bien, Sebas, gracias a Dios. Y ustedes también, ¿qué cuentan? Por mi parte, todo está muy bien. Eh, un poquito, digamos que Presionados con lo del rector. exactamente, es Sí, decir, yo también quedé como impresionados como conmocionado. por lo inesperado de la noticia, pero pues la vida tiene que seguir pese a todas las noticias, sean buenas, sean malas, la vida tiene que continuar. Entonces, listo. Voy a compartir por acá la presentación. Por acá. Me dicen, ¿están viendo en este momento el PowerPoint? Dice revisión sistemática de literatura. Sí, exacto. Sí. Perfecto, listo. Entonces, cuando nosotros en la primera clase estábamos viendo el contenido que iba a tener el curso, yo les mostraba que realmente, digamos que los tópicos propiamente dichos de un análisis bibliométrico terminaban en los indicadores de estructura, ¿cierto? Que eran los indicadores que nosotros habíamos visto la clase pasada y de hecho, desde la clase antepasada y que ya nosotros ejemplificamos, ¿cierto? Que nosotros lo hicimos de forma práctica y ya en cierta medida lo interiorizamos. Y me refiero pues en cierta medida, porque es a medida que uno más haga ejercicios que uno más va, digamos que adaptando esta metodología al quehacer investigativo, ¿cierto? Pero entonces en este caso vamos a ver algo que es, por decir, la continuación de un análisis bibliométrico o una metodología que puede ser complementaria con los análisis bibliométricos, ¿cierto? Que es la revisión sistemática de literatura a partir de una metodología específica, ¿cierto? Entonces, espera que primero por aquí me llama. Bueno, buenas tardes Jacqueline, buenas tardes Liliana, ¿cómo están? Hola Sebas, bien, ¿y tú? Excelente, muy bien, gracias. Me alegra. Bueno, perfecto. Entonces, como les venía comentando, ya nosotros una vez que ya vimos qué es un análisis bibliométrico, ¿cierto? Que ya hemos visto todos los indicadores, que hemos visto cómo se calculan, nosotros pasamos ya a esta parte que es la revisión sistemática de literatura. Esto va a ser como una especie de abrebocas, ya queda, digamos que a potestad de ustedes quien quiera luego profundizar y esto nosotros aquí vamos a verlo de forma muy sencilla, rápida, puesto que es una metodología ya más robusta, que es altamente empleada, digamos que en la ciencia, pero que tiene su grado de complejidad más alto que el análisis bibliométrico, ¿cierto? Entonces, ahora nosotros tenemos esto, pero entonces si nosotros vamos a ver la revisión sistemática de literatura, claro, pues tenemos que ver primero, tenemos que definirla, tenemos que saber qué es, tenemos que subdividirla, tenemos que categorizarla y encontrar sus partes, ¿cierto? Saber qué la compone, tenemos que ver también los tipos de revisión y les voy a explicar también cuál es esta metodología específica que está resaltada acá, que es la metodología PRISM. Entonces, ¿cierto? Entonces, primero tenemos en la definición de una revisión sistemática de literatura, de acuerdo con Moreno y otros autores en 2018, nos dicen que son resúmenes claros y estructurados de la información disponible orientada a responder preguntas específicas, ¿cierto? Entonces, esta definición, que es muy sencilla, la que acabamos de leer, pues es compatible con esta que nos dicen Noble y Smith también en el mismo año, en 2018, que nos la categorizan o nos la dividen como en un listado que nos dicen, una revisión sistemática de literatura sirve para resumir el contenido de un tema,
para orientar una investigación, para identificar tendencias, puntos y variables, para dar soporte, evidencias, para resaltar lagunas en el conocimiento, esa parte es muy importante, para hacer recomendaciones y para resolver una pregunta específica. Si ustedes notan bien, este término que está acá resaltado de resolver una pregunta específica es compatible con lo que vemos aquí también resaltado de responder a preguntas específicas. ¿Por qué resalto esta parte de acá? Porque claro, nosotros en investigación, nosotros tenemos que, digamos que nosotros seleccionamos un tema, ¿cierto? Nosotros queremos investigar sobre algo que queremos saber, sobre algo que nos apasiona, sobre cualquier cosa, ¿cierto? Independiente de cuál sea el propósito de la investigación o el tema que hayamos elegido. Entonces, cuando nosotros elegimos un tema, nosotros no estamos abordando el tema en su absoluta generalidad, sino que por el contrario, nosotros nos hacemos preguntas que nos ayudan a orientar esa investigación, como que queremos encontrar, cuáles son los factores asociados, cuál es su historicidad, cuál es su trascendencia, cuál es su contexto, ¿cierto? Independientemente de lo que nosotros queramos investigar, nosotros tenemos que hacernos unas preguntas para saber, como por decirlo, para dónde pegar en términos coloquiales, ¿cierto? Para saber qué vamos a hacer, qué es lo que queremos encontrar y qué es lo que queremos refutar o qué es lo que queremos demostrar, ¿cierto? Entonces, ya nosotros aquí rápidamente, después de que vimos qué es una revisión sistemática de literatura, también tenemos unas partes, ¿cierto? Como unas partes que la constituyen, que la componen y que hacen de la revisión sistemática de literatura una metodología específica, pero también muy detallada. Entonces, nos dice los mismos autores que vimos ahora, Moreno y otros, que una revisión sistemática de literatura se compone primero por el planteamiento de la pregunta estructurada, ¿cierto? Que es lo que nosotros nos va a orientar en toda la investigación, que es lo que acabamos de ver. Pero entonces, después de que nosotros ya nos hicimos una pregunta o unas preguntas, nosotros vamos a realizar una búsqueda en bases de datos, ¿cierto? Que es algo así como lo que ya nosotros hicimos con el análisis bibliométrico, recordando que nosotros con el análisis bibliométrico tenemos que recurrir a las bases de datos y hacer todo un estudio métrico de cuáles son sus características y sus indicadores, ¿cierto? Entonces ya mire que nosotros ya nos hicimos una pregunta, ya hicimos toda la búsqueda en bases de datos. Entonces después realizamos una selección de artículos. Ya nosotros, digamos que en la revisión sistemática de la literatura, vamos más allá. Ya no solo identificamos las tendencias como las generalidades del tema, sino que vamos a la especificidad y vamos a buscar, digamos que los artículos con base en las preguntas que nosotros tenemos y vamos a definir, bueno, tales artículos me sirven, tales artículos no me sirven, ¿cierto? Entonces, después de que ya nosotros hicimos una selección de artículos en general, ya dentro de estos artículos vamos a hacer una extracción de datos, es decir, qué información dentro de esos artículos seleccionados es la que nosotros necesitamos para intentar dar respuesta a las preguntas que nos hicimos desde la primera parte, desde que nosotros dijimos, bueno, vamos a investigar sobre tal tema, pero vamos a investigar tales subtemas dentro de esa generalidad, ¿cierto? Y ya por último, ya después de que nosotros nos hicimos una pregunta, buscamos información, seleccionamos artículos y extraemos los datos, ya nosotros tenemos que realizar un análisis estadístico, ¿cierto? Es como el paso a seguir después de que ya nosotros tenemos toda la información útil, ahí sí nosotros hacemos el análisis sobre lo que nosotros necesitamos. Entonces, ya nosotros sabemos qué es una revisión sistemática, ya sabemos cuáles son sus partes, ¿cierto? Entonces, ya después de que nosotros vimos qué es esto, pues claro, nosotros tenemos que hay muchos tipos de revisiones de literatura que pueden ser narrativas, que pueden ser integradoras, que pueden ser panorámicas, conceptuales, sistematizadas, revisiones de revisiones, realistas, y la que nosotros vamos a ver acá, que es la revisión sistemática. Todos estos tipos de revisiones de acuerdo con Guirao, que nos lo decía en el 2015. Entonces, listo, ya nosotros sabemos qué es, cuáles son las partes, cuáles son los tipos de revisiones y cuál nosotros vamos a detallar, ¿cierto? Entonces, ya nosotros, después de haber seleccionado este tipo de revisión sistemática de literatura, bueno, antes de continuar, es necesario mencionar que
es esta metodología o este tipo de revisión que es la sistemática, que es esta que está aquí resaltada, es la que generalmente se utiliza puesto que es una que sigue pasos específicos, ¿cierto? Que independientemente si yo quiero hablar de fútbol, si quiero hablar de flores, si quiero hablar de no sé, de cualquier cosa, yo tengo que seguir los mismos pasos, ¿cierto? Hacerme como el mismo tipo de preguntas, recurrir a las mismas bases de datos, seleccionar el mismo tipo de artículos, o sea, con base pues en la necesidad de investigación que nosotros tengamos, pero se hace sistemática puesto que digamos que eso es lo que nos dice la sistematicidad, como seguir unos pasos específicos para lograr un resultado. ¿Por qué no los otros? Digamos que porque tienen enfoques diferentes que pueden conducirnos a resultados muy diferentes. Y lo que se busca con una revisión sistemática es, bueno, mirar qué se tiene sobre un tema, preguntas que se hayan hecho similares a las que yo me estoy haciendo y alcanzar unos resultados similares, ¿cierto? Como para nosotros identificar el estado actual de la literatura alrededor de una temática, ¿cierto? De modo que un autor por allá en Nueva Zelanda quiera hacerse, que se haga las mismas preguntas que yo, pues alcance los mismos resultados que yo hacerlo aquí en Colombia. Por eso es que es sistemática. Entonces, cierto, ya después de que nosotros entendemos esto, tenemos, de acuerdo con MECA en el 2010, que del análisis estadístico de las revisiones sistemáticas se comienza a hablar del metaanálisis, ¿cierto? Entendiendo que este análisis estadístico es el último paso que nosotros tenemos en las partes de la revisión sistemática de literatura, ¿cierto? Entonces, los metaanálisis tienen como objeto o como objetivo integrar de forma objetiva los resultados de los estudios, ¿cierto? Que es muy similar a lo que nosotros ya comenzamos a ver con todos los análisis bibliométricos, puesto que digamos que la metodología es muy estandarizada y esto lo que hace es unificar los resultados para que las interpretaciones se encaminen en una misma dirección. ¿Cierto? Entonces, ya después tenemos que el metaanálisis se torna muy complejo y sus estudios comienzan a presentar deficiencias, ¿cierto? El análisis estadístico puede ser muy robusto. Nosotros digamos que cuando nosotros hicimos el análisis bibliométrico, seguimos una metodología sencilla, vimos unos indicadores que son internacionalmente aceptados y vimos que se relaciona con muchos aspectos estadísticos, ¿cierto? Cuando nosotros vimos, por ejemplo, los análisis por cuartiles y demás, pero digamos que la estadística es muy robusta, la estadística es muy compleja y hay muchas más metodologías para uno aplicar, pero claro, todas estas metodologías estadísticas, todos estos análisis pueden tornarse muy complejos y claro, a raíz de esa dificultad de la realización de análisis estadísticos, es que muchas veces los estudios que intentaban aplicarlos, pues claro, estaban presentando deficiencias, irregularidades y pues cierto inconformismo en general en la comunidad académica y la comunidad científica. Entonces, claro, dada esta deficiencia, dada esta dificultad, surge algo que se conoce como la declaración Quorum, que está aquí por sus siglas en inglés, ¿cierto? Como lo ven aquí en pantalla. Entonces, esta declaración surge con el objetivo de establecer normas para mejorar la calidad de los metaanálisis, esto de acuerdo con Urrutia y Bonfield en 2010. Entonces, cierto, tenemos unas revisiones, tenemos unos pasos, ¿cierto? Ya nosotros identificamos el tipo de revisión. Resulta que en ese tipo de revisión hay unas partes, la última parte es un análisis estadístico. Sin embargo, pues resulta que este análisis estadístico es muy complejo y claro, a partir de esa complejidad hay deficiencias. Entonces, para dar respuesta a esas deficiencias, para intentar mejorar o solventar esta dificultad, surge esta declaración, ¿cierto? Que es una declaración internacional que establece unos parámetros, unos paso a pasos, por decirlo así, como para decir, bueno, los análisis estadísticos tienen que componerse por tal y tal aspecto, tienen que abarcar tales y tales temas, etcétera, ¿cierto? Es una metodología que intentaba ser detallada para dar, digamos que, respuesta a esta dificultad obtenida en los análisis estadísticos. Hasta acá, antes de entrar a la metodología Prisma como tal, ¿alguna duda con esta historicidad, con la definición de una revisión sistemática? ¿Alguna duda con las partes?
A mí sí me queda como la duda de, bueno, es muy claro lo que me está explicando, ¿cierto? Esas Ujú. opciones, pero ¿cuál es la diferencia con la sistematizada? La revisión sistematizada realmente es un tipo de revisión que sigue unos parámetros también, ¿cierto? Pero que se orienta más a, digamos que a unos procesos que tienden como a las ciencias naturales, ¿cierto? Que son sistematizadas en cuanto a su quehacer, más que, digamos que en la revisión propia de la literatura. O sea que cuando nosotros vemos, por ejemplo, acá en los tipos de revisiones, si nosotros tenemos una, si no es que alguna sea mejor que otras, sino que sirven para diferentes propósitos, ¿cierto? Por ejemplo, esta revisión de revisiones es otra revisión también muy común que nosotros, digamos que cuando nosotros queremos abordar un tema, pues nosotros decimos, bueno, ¿será que algún otro autor ya buscó sobre este tema? ¿Será que algún otro autor ya quiso ver qué se tiene, cuál es el estado del arte, o con las revisiones sistematizadas, será que algún otro autor ya ha definido cuál es la sistematicidad que compone una temática, será que algún autor ya definió la narrativa que se tiene sobre un tema, y así sucesivamente. O sea, los diferentes tipos de revisiones responden a diferentes necesidades, ¿cierto? Pero como nosotros nos enfocamos más como a la revisión de la literatura, nosotros vamos a guiarnos con la revisión sistemática. ¿Listo? Gracias, Sebas. Con gusto. Muchas gracias a ti Igual, por la pregunta. Perfecto. Entonces ya nosotros ya vimos esta parte. Entonces ya vimos como el inicio, la historia, qué llevó a la primera declaración quórum. Y tenemos acá entonces que pese a la mejoría introducida por esta declaración quórum, que traía unos 18 ítems planteados, ¿cierto? Como 18 paso a pasos de cómo hacer ese análisis estadístico, pues la calidad de las investigaciones aún era deficiente, ¿cierto? Aún presentaba limitaciones, aún presentaba inconsistencias. Entonces se actualiza esa declaración quórum y surge la declaración Prisma, también por sus siglas en inglés, y pasa de tener 18 ítems a tener 27, ¿cierto? Nos agrega 9 factores que no había tenido en cuenta la declaración quórum, que nos dice, bueno, los metaanálisis o los análisis estadísticos deben de ser así, 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 deben tener esto y esto y esto, pero no solo nos habla de análisis estadístico, también literalmente nos dice cómo se debe componer el título, cómo debe ser el resumen, qué debe tener una introducción, cómo se presentan los resultados, cómo se seleccionan los artículos, o sea, nos dice todo. Entonces, esta nueva declaración Prisma es más extensa y más detallada sobre la forma de realizar revisiones sistemáticas y metaanálisis, ¿cierto? O sea, como les acabo de decir, no solo nos dice cómo hacer el análisis estadístico, que es el metaanálisis, sino que también nos dice cómo hacer toda la revisión sistemática, o sea, nos dice todo. Pero, digamos, aquí tenemos también, basados en los mismos autores, de forma específica, la forma en que se debe dar la terminología, la formulación de la o las preguntas, identificación, extracción y calidad de los estudios, el riesgo de sesgos y claro, el metaanálisis, ¿cierto? No podemos omitir esta parte del metaanálisis. Entonces, esta declaración, como les dije, consigue organizar en una tabla los 27 ítems mínimos que debe tener toda revisión sistemática de literatura y todo metaanálisis. Y esto también permite o consigue implementar en un diagrama de flujo que ahorita vamos a ver detalladamente las 4 fases para la elaboración de una revisión sistemática y un metaanálisis, ¿cierto? Nos dice, por eso es que es sistemático, porque él nos da un paso a paso y ese paso a paso no solo lo define en una tabla con los factores específicos que contienen las revisiones, sino que nos dice, bueno, en forma de diagrama como, bueno, comenzamos con esto, se hace esto, pasamos a esto y así sucesivamente, que ya lo vamos a ver. Entonces, listo, dame un segundo, por favor. Perfecto. Entonces, tenemos acá que el objetivo principal de la declaración Prisma es proporcionar la herramienta para mejorar los reportes, ¿cierto? Entendiendo las dificultades
que ya nosotros identificamos que habían, ¿cierto? Que ya nosotros vimos que para la comunidad académica pues estaban presentando algunas inconsistencias, entonces el objetivo era proporcionar pues la herramienta para mejorarlo. Estandarizar la creación de las revisiones sistemáticas de literatura y los metaanálisis. Aumentar la calidad de las investigaciones, incrementar la transparencia y, claro, servir de guía para editores de revista. Pues este último punto ya es más enfocado a las personas que sirven en las revistas como de editores para determinar, bueno, se tiene esto y esto sobre un tema, entonces a partir de lo que se tiene, con eso pueden hacer las ediciones o las diferentes revisiones que ellos realicen. Pero los objetivos principales radican en estos primeros 4 puntos, ¿cierto? Que es como todas las limitaciones y las dificultades que venían teniendo las revisiones antes de la declaración Prisma, incluso en la declaración Quórum. Entonces, listo. Pese a lo anterior, y aquí es donde ya llegamos como a la última fase de esta historia, pese a lo anterior, pese a que se introdujo una declaración quórum, a que esa declaración quórum se actualizó y pasó a llamarse declaración Prisma con otros ítems, pese a lo anterior, aún se continuaban presentando cierta cantidad de estudios deficientes y con calidad sospechosa, con tendencias al error y a la confusión, ¿cierto? Y por esta razón se actualiza la versión Prisma, creada en el 2009, en el año 2020 y sale una nueva versión, ¿cierto? Vemos aquí por último que entre los principales cambios de esta última actualización del año pasado se tiene una lista de comprobación de lo declarado en los resúmenes, es decir, que todo lo que está contenido en los artículos, todas las partes, deba estar declarado en los resúmenes, ¿cierto? Que el resumen abarque todo el trabajo, que haya una creación y modificación de algunos ítems, ¿cierto? Se modificaron, claro, pues, por algo estaba presentando inconvenientes. También hubo una recomendación de una evaluación de certeza de los resultados, que esto es lo que da como respuesta, solución a esa parte de los resultados sospechosos, que muchos autores lo que hacían era que investigaban sobre un tema y resulta que ese tema no respondía a las preguntas que ellos se hicieran, pero aún así concluían que sí y digamos que hacían como una especie de fraude de los resultados solo para ellos tener el punto. Entonces aquí se recomienda una evaluación de certeza de los resultados y también y ya esto como más a nivel general, también se crea un apartado sobre la declaración de conflicto de intereses. Entonces, listo, ya nosotros vimos toda la teoría con respecto a las revisiones, vimos qué son, vimos cuál es la historia, vimos cuáles son sus partes, cuáles son los tipos, la declaración quórum, la declaración Prisma, su actualización, ¿cierto? Ya hemos visto toda esta parte. Entonces, como yo les dije, esta declaración Prisma lo que hizo fue establecer esos pasos, que son 4 pasos principales, en un diagrama de flujo que nos va diciendo cómo hacer las diferentes revisiones, cómo se deben contener, qué deben abordar, en qué orden lo deben de abordar. Entonces nos dicen lo siguiente. Entonces, el diagrama de flujo siempre debe comenzar con todo el número de registros o citas identificadas en la búsqueda. Aunque aquí hago un paréntesis y debo mencionar que todo este diagrama de flujo lo que hace es detallar el paso a paso de toda la selección y extracción de información, ¿cierto? No nos dice cómo hacernos las preguntas, pues en este punto específico. Obviamente en los 27 ítems que contiene la tabla está todo específico, todo especificado, todo está de forma literal. Pero aquí lo que nos dice el diagrama es cómo hacer toda la selección de la información que nosotros necesitamos para hacer el estudio, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice primero el diagrama de flujo en esta primera parte? Listo. Ahí digamos que encuentran un número de registros o citas identificadas en la búsqueda, ¿cierto? En la base de datos que ya se haya seleccionado y también se añaden el número de registros o citas adicionales en otras fuentes, ¿cierto? Se hace como una especie de base de datos y se hace una recopilación de todos los registros que se tienen, de cuáles son los artículos que inicialmente sirven para eso, bien sea la base de datos seleccionada originalmente o de algunas otras fuentes, que pueden ser otras bases de datos o información no académica. Entonces, claro,
toda esa información puede tener incluso registros duplicados. Entonces, después de que ya nosotros seleccionamos todos los datos, ya que después de que ya nosotros identificamos toda la información que inicialmente necesitamos, bien sea en la base de datos o en otras fuentes, pues lo primero que se tiene que hacer es poner o detallar cuáles son las que están duplicadas y eliminarlas, ¿cierto? Siempre se debe especificar el número total, es decir, por ejemplo, yo acá debería detallar cuántos artículos encontré, cuántos encontré por este lado, cuántos eliminé por acá, ¿cierto? Entonces ya después de que nosotros hacemos eso, ya nosotros tenemos las duplicadas, ya las eliminamos, también tenemos un número total de registros o citas únicas cribadas, o es decir, que ya nosotros identificamos que nos sirven, que nosotros seleccionamos, categorizamos y definimos pues que nos pueden servir, ¿cierto? Que ya van de la mano con las preguntas que nosotros nos hicimos. Entonces, cuando nosotros seleccionamos las citas o los registros que nos sirven, digamos que ya hicimos este proceso, pues obvio, ya nosotros seleccionamos uno. ¿Qué pasa con la selección? Pues que hay unos que no entran en la selección y que tienen que ser eliminados. Entonces uno detalla, bueno, de 100 artículos que encontré, me sirvieron 80, pero entonces 20 tengo que eliminarlos. Entonces ya hice esta parte. Y después de que ya hice esta parte, entonces aquí nos dice que tengo que seleccionar el número total de artículos a texto completo analizados para decir su elegibilidad y el número total de artículos a texto completo excluidos y la razón de exclusión. Entonces, aquí en esta parte nosotros, bueno, ya dijimos, tales artículos van de la mano con la temática que estoy investigando, con el objetivo que tengo y los selecciono. Y por ende, pues los que selecciono los dejo y aquí los otros los elimino detallando cuántos son. Sin embargo, acá ya busco de todos los seleccionados, pues bueno, cuáles son texto completo, cuáles yo puedo leer de principio a fin, cuáles puedo analizar, cuáles puedo extraer la información valiosa y cuáles no, ¿cierto? Entonces aquí en esta parte yo los analizo, miro, digamos, determino cuáles me sirven, cuáles no, dejo los que me sirven, selecciono o indico el número total de artículos que me sirven. Por ejemplo, en el mismo ejemplo que llevamos, bueno, de los 80 que yo dije que me habían servido, bueno, 50 eran a texto completo y yo decidí que me sirven, ¿cierto? Pero entonces me quedan otros 30 que después de haber leído el texto completo, pues no me sirvieron. Y yo digo, el número de artículos que yo eliminé a texto completo, pero también debo indicar la razón de la exclusión, ¿cierto? ¿Por qué yo después de haberlos leído determiné, pues bueno, no me sirve? Entonces ya uno dice, bueno, no, la metodología es otra, los resultados son tales y tales y van en contravía, o X o Y razón, ¿cierto? Cualquier cosa que yo haya determinado que no me sirve. Entonces, listo, yo ya seleccioné y eliminé los artículos a texto completo y ya en esta parte entonces yo tengo el número total de estudios incluidos en la síntesis cualitativa y el número total de estudios excluidos en la síntesis cualitativa, ¿cierto? ¿Cuál de todos estos artículos que yo ya dije que me servían, cuáles van, digamos que a un estudio cualitativo y cuáles no, ¿cierto? Ya esto es a criterio siempre del investigador con base en las preguntas que ya se hizo. Siempre el investigador tiene que tener en mente las preguntas de investigación que se hizo, el propósito de investigación que tiene y sobre esas preguntas es que tiene que sustentar toda su búsqueda, ¿cierto? Es a partir de ahí que el investigador dice, bueno, tal cosa me sirve, tal cosa no me sirve, esto me ayuda, esto no me ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre, siempre de la mano de las preguntas. Entonces, listo, ya nosotros vimos toda esta parte, vimos el diagrama de flujo que nos ayuda a seleccionar los artículos y lo que vamos a ver es la transversalidad de esta metodología. Entonces yo les había comentado que de hecho este tipo de revisiones sistemáticas son sistemáticas puesto que aplican la misma metodología, bien sea la temática fútbol, bien sea pintura, bien sea lo que sea. Entonces les voy a mostrar aquí unos ejemplos de algunas revisiones sistemáticas de literatura que ya se han hecho y les voy a mostrar cómo las han abordado, ¿cierto? Entonces voy a abrir por aquí este primer ejemplo. Un segundo que está como cargando.
que lo voy a ver dos veces. Entonces, el primer estudio que tenemos aquí, ay, qué pena con ustedes. Lo cerré. Un segundo. Vengo acá, ahora sí. Entonces, el primer artículo que yo les traje como ejemplo, miren que es un tema que es muy reciente, pero que no tiene que ver pues como mucho con nuestra área de estudio, o al menos no sé si ustedes se desenvuelven en esto. Es de consecuencias maternas y neonatales de la infección por coronavirus COVID-19 durante el embarazo, una revisión sistemática. Entonces, claro, aquí nos dan un resumen, nos dan unos métodos, nos dicen cuáles son los resultados y tal. Aquí ya empiezan pues como con todo. Aunque aquí, paréntesis, todo esto que viene contenido en el resumen, mire que es muy coherente con una parte que nos decía que en los resúmenes debía estar contenido todo el cuerpo del trabajo. Y de hecho, mire que aquí en el resumen dice cuáles son los fundamentos, cuál fue el método, cuáles fueron los resultados, las conclusiones, etcétera. Y aquí ya lo empiezan a abordar, ¿cierto? Ya de forma más específica. Entonces nos dan una introducción, nos dicen por qué el tema, ¿cierto? Cuál es la importancia, pues no lo vamos aquí a detallar. Pero nos dicen cuál es el material y los métodos, o como nosotros lo conocemos también, cuál es la metodología. Entonces nos dicen se utiliza una revisión exploratoria, tienen estos parámetros. Resulta que una revisión exploratoria es una revisión sistemática de literatura, y vamos a ver qué es una revisión sistemática de literatura porque aquí nos están dando este diagrama. Entonces, con este diagrama es que nosotros identificamos, bueno, seleccionaron tal metodología y pusieron aquí los pasos. Entonces, mire que ellos identificaron los registros en una base de datos, que seleccionaron 26, en otras fuentes seleccionaron 3, es decir, tenían un total de 29 registros. Ellos eliminaron unos duplicados, de esas eliminaciones les resultó un total de 18, ¿cierto? De los 29 pasaron a 18. Ellos hicieron un cribado, pues aquí seleccionaron unos que no les servían, en total 3. ¿Por qué? Aquí están diciendo participantes no embarazadas o no cumplían pues con las características de la investigación. Entonces ellos del total que tenían se sacaron 3, les quedaron 15. Entonces de aquí de los 15 analizaron textos a título completo, artículos a texto completo. De los 15 sacaron 5. De los 5 uno era artículo de opinión, 4 eran estudios en animales. Ellos decidieron pues que no les servían por estas razones. En total les quedaron 10 documentos. Miren que las revisiones sistemáticas de literatura no dependen de una cantidad mayor de documentos, como puede ser el caso de los análisis bibliométricos, que nosotros decimos, bueno, no, a partir de una cantidad, por ejemplo, de 100 documentos, ya uno puede decir que puede ser un análisis bibliométrico a partir de ello. Pero miren que acá hacen una revisión sistemática a partir de 10 textos. Miren que es más básico en cuanto a la cantidad de artículos analizados, pero es mucho más profundo en cuanto a su propósito, ¿cierto? Entonces ellos aquí, mire que ya nos están diciendo, la metodología fue tal y lo que se hizo fue tal, y a partir de esto que ya nosotros dijimos que se seleccionó, que ya tenemos, ellos dejaron 10 artículos a analizar, pues a partir de eso ya ellos tienen aquí unos resultados, ¿cierto? Y una discusión. Todo esto, que ahorita también les voy a mostrar un poquito de forma específica, ellos lo hacen conforme a unos parámetros, ¿cierto? Digamos que las revisiones de literatura le dicen a uno cómo presentar los resultados, cómo abordarlos, en qué secciones, cómo hacer una discusión, etcétera, ¿cierto? Entonces ese era el primer ejemplo. Entonces el segundo ejemplo, yo lo abro por acá. El segundo ejemplo, miren que nos dice, ya es un tema totalmente diferente. Criterios de clasificación de la vivienda informal, una revisión sistemática Prisma como herramienta para establecimiento y análisis de categorías. Desde aquí ya desde entrada nos están diciendo que hicieron, ¿cierto? La revisión sistemática, y no solo sistemática, sino con la metodología Prisma. Entonces, bueno, aquí hay una introducción, bla, 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 etcétera, etcétera, ¿cierto? Nosotros no vamos a detallar aquí la importancia del tema, no vamos a ver por qué lo hicieron, la historia del tema, no. Nosotros no vamos a ver esta parte. A nosotros nos interesa esto que está aquí. Mire que ellos
siempre siguen la misma metodología, bien sea un tema o bien sea el otro tema. Entonces miren que aquí nos están diciendo, bueno, ellos buscaron en tales bases de datos, miren que aquí lo están haciendo incluso más específico, nos dicen, identificamos 147 documentos en Scopus, bueno, en estas bases de datos. Y no solo eso, encontramos otros 59 en otras fuentes como Google Scholar, en libros, etc. Entonces, en total, les quedaron, después de hacer la eliminación de duplicados, les quedó un total de 203 documentos, que es una cifra bastante importante, ¿cierto? Entonces, de estos 203 documentos, ellos eliminaron 80. ¿Por qué? Que era materia no relevante o era texto no relevante basado en títulos y abstract, ¿cierto? Pues ya ellos determinan conforme a sus propósitos y a las preguntas que se hicieron, pues cuáles les sirven y cuáles no. Entonces les quedaron 123. De esos 123 artículos que ellos ya tenían en este filtro del cribado, que ellos seleccionaron y habían clasificado, entonces eliminaron 60 a texto completo. ¿Por qué? Porque eran datos referidos a otra escala, que aquí dice metropolitana o barrial, y eran estudios en casos sin criterios de clasificación. Ya eso, pues, ellos son los que determinan la importancia de esto. Ellos dijeron, bueno, 66 artículos no me servían por esto. Entonces me queda un total de 57. De estos 57, pues realmente dejo un número de 19 para la síntesis cualitativa, que es como la inclusión. ¿Por qué? Por lo mismo, yo determino qué me sirve, qué no me sirve, cuál es el contenido de esos artículos, cuáles son susceptibles a analizar y cuáles no. Mire que ellos, de un total de 203 que tenían después de eliminar los duplicados, quedaron con 19. Es decir, hicieron un filtro muy extenso para analizar simplemente 19 que cumplían con las características a total cabalidad de acuerdo a lo que ellos querían encontrar. Entonces mire que ellos son muy rigurosos, ellos determinan claramente qué les sirve y qué no les sirve. ¿Por qué? Porque ellos en ningún momento omiten las preguntas que en el principio se hicieron. Ellos siempre lo tienen claro, siempre las tienen ahí a la mano y en cada texto ellos dicen, bueno, aborda este tema o no, tiene tal característica o no. Y con base en eso lo seleccionan o lo excluyen. Entonces aquí nos quedaron 19 documentos, ¿cierto? Entonces vamos viendo cómo los ejemplos van siendo similares, cómo nosotros podemos aplicar esta metodología de forma muy general. Entonces aquí tenemos, bueno, este tercer ejemplo, más que un ejemplo, es realmente como la guía de referencia para nosotros aplicar las revisiones sistemáticas y los metaanálisis con la metodología Prisma, ¿cierto? Entonces, por aquí, pues esto ya es como más un artículo de guía, pues aquí se presenta la introducción, bla, 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 ¿cierto? Tenemos unos aspectos. Pero me llama la atención que está esta tabla, que es la que yo le decía, que es la tabla de los ítems que detallan cómo debe presentarse un artículo que siga la metodología Prisma con una revisión sistemática, ¿cierto? Entonces aquí nos dicen el título, nos hablan del registro, de los autores, de apoyo, de la introducción, justificación, de objetivos, ¿cierto? Aquí nos está diciendo qué es lo que compone todo el trabajo, unos métodos, ¿cierto? Entonces, mire que de hecho aquí en los métodos, que es lo más importante de la metodología, entonces criterios de elegibilidad, fuentes de información, estrategias de búsqueda, registros de estudio, ¿cierto? Nos dice cómo seleccionar la información, cosa que ya nosotros vimos de forma un poquito más práctica con el diagrama de flujo. Entonces aquí nos dicen el metasesgo, la confianza en la evidencia, todo, ¿cierto? Aquí nos dice todos los resultados. Entonces ya aquí nos va dando como un análisis de cómo se debe dar y ya luego él lo va detallando, ¿cierto? Él por aquí ya nos va diciendo cómo se tiene que dar, qué características tiene, etcétera, ¿cierto? Igual yo todo este material se los voy a mandar por si en algún momento les sirve. Entonces este tercero, más que un ejemplo, era como la guía con la cual se realizan las revisiones sistemáticas, que es la tabla de los 27 ítems que se introdujo a partir de la segunda actualización. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo, y mire que ya es otro tema muy diferente. Instrumentos de evaluación en inteligencia emocional. Hemos visto sobre COVID, sobre vivienda informal y sobre inteligencia emocional. Ningún tema tiene que ver con el otro. Entonces lo mismo,
pues, el resumen, la introducción, etcétera, etcétera, ¿cierto? Por aquí esa parte no la vamos a detallar. Metodología, que es lo que a nosotros nos importa. Entonces nosotros en la metodología, miren, siempre, siempre, siempre tenemos el mismo paso a paso. Y esto es algo que se valora mucho en, digamos que en la revisión de los artículos. Cuando una revista está analizando, está revisando un artículo que nosotros queremos publicar, de ellos valoran mucho, por ejemplo, la metodología, que sea muy clara, que los resultados sean consistentes, pero que, por ejemplo, que usted tenga la capacidad de sintetizar todo un procedimiento con una sola tabla. Esta gráfica, este diagrama, si bien se ve muy sencillo, pues claro, requiere un esfuerzo tremendo, porque es que mira, aquí me están diciendo, identificaron 10.489 documentos. Eso es mucho. O sea, yo aquí lo pongo sencillo, pero ¿cuánto tiempo les tomó a ellos encontrar 10.489 y encima encontrar los duplicados que eran 2.688 y eliminarlos, ¿cierto? Eso es una tarea muy compleja. Entonces aquí ya nos dicen, bueno, estudios inicialmente valorados son tantos, excluidos a partir del título, excluidos a partir del resumen, ¿cierto? Que es como lo que ellos, lo que ellos seleccionaron para hacer el primer filtro. Aquí ponen cuántos eliminaron. Entonces estudios valorados detenidamente para su elegibilidad, tan. Aquí nos dicen todo. En total, o sea, ya nosotros ya vamos a verlo un poquito más rápido, ya sabemos cuál es el paso a paso, tan. De los 10.489 seleccionados inicialmente, quedaron 2.516, que siguen siendo muchos, entendiendo que incluso con 10 se puede hacer una revisión, pero mire que estos autores con 2.516 van a hacer toda una revisión sistemática de literatura, ¿cierto? Entonces, ya nosotros vimos esta parte, bueno, ya digamos que el artículo ya por aquí tiene sus otras partes, tablas, gráficos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Ya esto sí es muy específico de la temática. Vamos a ver por aquí otro ejemplo. Entonces, literal, como les decía ahora, hasta con el fútbol se puede aplicar y esta es la demostración. Propuesta de modelo técnico de pateo en fútbol, una revisión sistemática de variables cinemáticas y cinéticas, ¿cierto? Entonces, mire, sobre fútbol, sobre vivienda, sobre inteligencia emocional, sobre COVID, sobre lo que sea. Entonces aquí resumen, introducción, mire que siempre son los mismos pasos, introducción, metodología, y ellos no ponen la gráfica en la metodología, sino que la ponen en los resultados. Pues eso ya depende de cómo lo quiera establecer el autor. Generalmente, como nosotros hemos visto, es en la metodología. A mí me parece que sería más coherente hacerlo en la metodología, porque es ahí donde nosotros definimos qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, ¿cierto? De hecho, en los ítems que nosotros vimos en la tabla, pues ellos dicen que toda esta parte tiene que ser detallada en la metodología. Sin embargo, pues aquí lo pusieron en los resultados. Eso también depende de qué es lo que querían mostrar los autores. Y aquí tenemos exactamente la misma metodología. Registros identificados en bases de datos están, en otras fuentes ninguno. Después de eliminar duplicados les quedaron 471. No excluyeron ningunos en el cribado, ¿cierto? Pasaron todos los 471. Artículos a texto completo pues tenían estos 471, pero entonces eliminaron 442. ¿Por qué? Aquí pues ya nos detallan todo esto, por qué los eliminaron, los estudios incluidos en la síntesis cualitativa y los estudios incluidos en la síntesis cuantitativa, que es el metaanálisis, ninguno, todo van a ser un estudio cualitativo. Entonces listo, ya aquí están todos los resultados, pero mire que siempre detallan qué se hace y el número de artículos, siempre, en todo momento, para saber finalmente con cuánto se va a hacer el estudio. En este caso va a ser un estudio cualitativo. Aquí no están incluyendo, de hecho en los que hemos visto, ninguno no ha realizado inclusión en síntesis cuantitativa. ¿Por qué? Que nosotros vimos, ya entendimos que los metaanálisis son muy complejos, son difíciles de realizar, que si bien la metodología Prisma nos da una mano y nos dice, vea, el metaanálisis lo hace así, 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 pues hay muchos autores que ante esa rigurosidad, pues prefieren no enfrentarse a esto, prefieren omitir esta parte y simplemente hacer la revisión de forma cualitativa. Y por aquí tenemos, por último ejemplo, tenemos un estudio realizado por la Universidad Internacional SEC, que de hecho es una revisión sistemática
que sirvió como tesis para una maestría, mire que magíster en gestión del talento humano, o sea que miren el alcance que pueden tener las revisiones sistemáticas. Entonces aquí tenemos la temática, pues aquí tenemos como la presentación, saben ustedes que las tesis son un poquito más, tienen más protocolo, más cosas por acá, etcétera. Entonces va a bajar por aquí un poquito a lo que nos sirve a nosotros. Entonces, material y método, siempre, miren que siempre son las mismas partes, resumen, introducción, material y método o metodología, ¿cierto? Y de hecho, miren que aquí también en los resultados también nos están presentando la gráfica. Entonces, la identificación en Scopus tantos, en Cielo tantos, en DOA tantos, duplicados tantos, ¿cuántos excluyeron? Tantos, ¿cuántos quedaron elegibles? Tantos, ¿cuántos excluyeron después de leer el título completo? Tantos. Van a hacer una revisión con 4 documentos. 4 documentos, se puede hacer todo esto a partir de 4 documentos. 1, 2, 3 y 4. Eso es todo. Aquí ellos ponen unos criterios, sí, cuáles cumplen, cuáles no. Pues ya esto es de la metodología específica de ellos. Entonces miren el alcance que puede tener una revisión sistemática. Miren que no es un trabajo muy largo. Realmente lo largo es encontrar todo eso. O sea, miren que aquí nos están diciendo encontraron tantos, aquí tantos, después de clasificarlos, ordenarlos, los duplicados eran tantos, buscaron cuáles eran elegibles, tantos, cuáles no, leyeron a texto completo, leyeron todo esto y realmente se quedaron con esto. Puede parecer muy sencillo, pero eso toma su tiempo de leer, de identificar, de tener claras las preguntas, el propósito, todo eso, ¿cierto? Ellos siempre tienen en mente eso y con 4 documentos ellos hacen lo que sea que quieran hacer, lo que sea que quieran investigar, ¿cierto? Ya eso es el propósito del investigador y entonces ya vimos esta parte. ¿Alguna duda con respecto a los pasos de esta metodología o quedó claro con la ejemplificación? Sebas, muchas gracias por los ejemplos. Yo creo que si nos puedes compartir esa información que nos dijiste que no compartías, pues ya uno entra como a revisar el detalle de la metodología, pero por mi parte considero que está claro. Perfecto. Los demás, ¿qué piensan? ¿Alguna pregunta? Sebas, mira, a mí me parece muy interesante esa metodología y de hecho cuando la estabas mencionando pensaba en el proceso de vigilancia estratégica que se realiza pues en algunas instituciones que es como, tienen como pasos parecidos pero no es lo mismo. Ujú. Entonces, pues esto aparte de los investigadores, quién más lo ha utilizado y como, es que puede sonar como muy tonta la pregunta, pues, pero ¿quién más utiliza esto y para qué? Pues realmente, o sea, generalmente todas estas metodologías se utilizan en la investigación, ¿cierto? Pero más allá de los investigadores, es toda persona que quiera saber qué se sabe sobre un tema. Por ejemplo, yo trabajo en una empresa X y yo quiero hacer un proyecto, yo quiero pasar un proyecto y justificar su importancia. Entonces, para yo pasar su importancia, por ejemplo, yo voy a hacer todo un estudio de qué se tiene sobre ese tema. De hecho, espera, voy a compartir aquí y me voy a volver a algo que me parece muy interesante en este punto. Cuando yo hago una revisión sistemática de literatura, por ejemplo, yo entre tantas cosas que identifico, puedo identificar qué se sabe y sobre todo qué no se sabe, cuáles son las lagunas en el conocimiento. Entonces yo puedo, por ejemplo, justificar un proyecto diciendo, bueno, se ha investigado o en la academia se ha hablado, por ejemplo, de transformación digital de tal y tal y tal forma, pero falta abordar tal y tal aspecto, tal tecnología, eso no se ha abordado y yo puedo justificar un proyecto con eso, ¿cierto? O sea, eso digamos que generalmente se utiliza en el mundo de la investigación, pero eso lo puede utilizar cualquier persona que quiera saber qué se tiene sobre un tema, qué se sabe y principalmente qué no se sabe
para él hacer su aporte, ¿cierto? Bien sea porque quiere hacer una investigación, porque quiere publicar o porque quiere justificar a partir de eso un proyecto, ¿cierto? Como decir, bueno, este proyecto puede ser viable porque mire que ni siquiera lo han tratado, podemos ser pioneros, podemos buscar recursos e innovar en este aspecto y hacer algo nuevo, ¿cierto? No sé si de pronto me hice entender con la con la respuesta. Sí, sí, gracias Eva. Sí, pues como aparte de los investigadores, entonces digamos también innovadores, digamos emprendedores que quieran conocer algo y bueno, sí, ok, gracias. Exacto, perfecto. No, muchísimas gracias a ti por la pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, perfecto. Entonces, aquí básicamente son las referencias que utilizamos. Todo esto, tanto los artículos como la presentación, se las voy a mandar a los correos. Igual la clase también queda grabada. Y por el día de hoy, entonces, terminamos. Entonces, antes ya de despedirme en forma, voy a hacer la aclaración de que la próxima clase, que es la última clase, vamos a hacer un ejercicio práctico de todo lo que hemos visto, pues vamos a calcular unos indicadores de cantidad, de calidad, lo vamos a hacer muy sencillo, pues no es a modo de examen como me lo tienen que entregar sí o sí, de hecho lo podemos hacer todos aquí en conjunto, pero entonces como para que estemos preparados, intentemos estar pendientes de esta clase que es la última, tampoco va a ser muy larga y ya para que demos por finalizado el curso. Listo, Seba, muchas gracias. Muy interesante toda la... Listo, Sebas, gracias. Listo, no, muchísimas gracias realmente a todos ustedes por estar acá, profe Willer, Angélica, Liliana, Astrid, Yaque, Yureidi, Alejandra, César, muchas gracias a todos ustedes y espero que todo este material pues no solo les sirva para el certificado, sino que realmente en algún momento lo puedan aplicar. Ya saben que en todo momento, así cuando haya terminado el curso, si piensan aplicar esto, me pueden escribir si tienen dudas, porque realmente a uno las dudas le surgen cuando uno ya lo está haciendo, ¿cierto? Uno puede que en la teoría aquí lo ve muy bonito, muy claro y ajá, pero va uno y lo hace y ay, ¿cómo es que era esto? ¿Cómo es que se hacía esto? Etcétera. Si en algún momento, pues esto igual se lo puedo decir la otra clase, pues si en algún momento necesitan algo con respecto a esto, en todo momento, pues todos ustedes quedan con el celular mío y estamos en contacto, seguimos hablando, pues ojalá en algún momento lo puedan aplicar porque me parece que esto es súper interesante. Y ya, nuevamente muchísimas gracias y nos vemos entonces el jueves. Listo, gracias. Gracias, Chao, Sebas. Feliz día para todos. Chao, que estén muy bien. Hasta luego, buen día.